¿Y si no sale bien? ¿Y si se dan cuenta de que no sé? ¿Y si a mi hijo le pasa algo? ¿Y si a mis padres les pasa algo? ¿Y si se aburre de mí? ¿Y si encuentra a alguien que le guste más? ¿Y si los decepciono? Hoy vamos a hablar de otro de los temas más recurrentes en la terapia sin dudas y es la ansiedad. Les voy a contar qué es, cuándo se convierte en un problema, principales síntomas y un ejercicio para gestionarla mejor. ¿Aprendemos juntos? Si estás escuchando el podcast, califícalo. Anda a los 3 puntos arriba en el podcast y califica el programa si te parece interesante. Es muy importante para el trabajo que se realiza y lleva solo segundos. Ahora sí, vamos a ello. Aquí con ustedes, Psicología para Entender, un podcast para aprender sobre la mente de forma sencilla y con la sugerencia de un ejercicio final, paso a paso, para que te animes al bienestar cada día. Ahora sí comenzamos. Me siento nervioso, como con una presión en el pecho constante. Es como si estuviera esperando que algo malo sucediera. Tengo pequeñas preocupaciones casi todo el día y a veces sé que no es para tanto, pero la verdad es que me preocupo igual. ¿Para qué voy a mentirte? Te juro, me imagino 1000 escenarios de cosas que pueden suceder. Y me angustio y me frustro y paso por todos los estados en un rato. Eso me pasa casi todo el tiempo. Utilizamos la palabra ansiedad para describir a la respuesta mental y física que se produce ante la sensación de situaciones de peligro. Estas sensaciones pueden ser reales o percibidas. Es esencial saber que la ansiedad es una reacción normal que experimenta todo el mundo. Por ejemplo, antes de una prueba médica, en las primeras experiencias al hablar en público, antes de una cita. Y es tan funcional en nosotros que nos proporcionan una ayuda adicional para escapar del peligro o darle una energía mayor al cuerpo para las tareas pendientes. Entonces, si la entendemos así, es un mecanismo de defensa con el que contamos y por tanto es positiva. Entonces el objetivo no es suprimirla, sino aprender a gestionarla. Ahora bien, ¿cuándo la ansiedad comienza a convertirse en un problema? Y esto tengámoslo muy en cuenta porque es la clave para diferenciar cuándo realmente el grado de ansiedad está afectándonos y es cuando los síntomas, comienzan a durar mucho más tiempo. Es decir, por ejemplo, antes la sensación de intranquilidad la tenía solo un rato antes del evento que reconocía como situación de peligro y ahora me siento intranquila la mayor parte del día. 2. Cuando ocurre con demasiada frecuencia, es decir, cuando empiezan a aparecer síntomas más frecuentes. 3. Cuando nos damos cuenta que aparece la ansiedad ante situaciones que realmente no deberían ser estresantes o que para muchas personas no son estresantes. Y 4. Cuando empieza a afectar las demás áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el trabajo nos sentimos incómodos, en juntadas con amigos, empezamos a dejar de hacer cosas por estos síntomas. Ante todo, veamos entonces cómo se ve reflejada esta ansiedad de la que hoy hablamos y nos afecta en 3 aspectos principales: en cómo pensamos, en lo que hacemos y en cómo reacciona nuestro cuerpo. Empecemos por lo primero, ¿cómo pensamos cuando tenemos ansiedad? Cuando esta ansiedad no se controla, las personas se dan cuenta de que se encuentran mucho tiempo imaginando escenarios futuros desagradables o catastróficos y describen pensamientos como no voy a poder soportarlo, esto es horrible, sentía que me iba a dar un infarto, a veces siento que me voy a enloquecer. Estos pensamientos son automáticos, es decir, pasan por la mente como un flash. Entonces, en este punto hay 2 cosas importantes a tener en cuenta. 1, saber que son irracionales y poco realistas, es decir, reconocerlos. No se va a morir, no va a enloquecer. Y 2, son situaciones que se pueden controlar. Es decir, habitualmente la mente nos advierte de un peligro mucho mayor del que en realidad y probablemente tengamos que afrontar. Entonces, aprender a controlar esos pensamientos puede ayudarnos a manejar la ansiedad. 2 es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos ansiedad? La gente con ansiedad no gestionada a menudo evita situaciones.
Por ejemplo, salir solos o hablar con gente, ir a tal o cual lugar o exponerse ante ciertas situaciones. Normalmente evitan estas actividades porque piensan que o les va a salir mal o se aterrorizarán o que harán el ridículo. Entonces, al evitar la situación, se sienten mejor, experimentan un alivio momentáneo respecto de la ansiedad que estaban sintiendo al imaginarse realizando la misma. Pero hay que saber algo muy importante. A largo plazo, la evitación siempre empeora el problema. Esto es así porque la ansiedad se va asociando cada vez más con aquello que se evita y así se hace más difícil afrontarlo. Y por último, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo cuando tenemos ansiedad? Hay muchos síntomas físicos y en realidad surgen como una manera de preparar el cuerpo para hacer frente a una supuesta amenaza. Los síntomas son muy desagradables y algunas veces aparecen sin razón aparente, de manera que las personas pueden pensar que padecen un problema físico grave o que algo terrible va a suceder. Yo les voy a nombrar algunas de las sensaciones físicas, así que a tomar nota. Entendamos que la mayoría de las personas experimentan solo algunas y no todas las sensaciones físicas que les voy a nombrar. Dolor de cabeza, visión borrosa, sequedad de boca, sensación de ahogo, palpitaciones, respiración rápida y menos profunda, sudor excesivo en manos, deseos de orinar muy seguido, debilidad o temblores en las piernas, cansancio casi permanente, zumbido en los oídos, tensión en el cuello y hombros, opresión en el pecho, falta de aliento, estómago revuelto, malestar, tensión muscular. Hasta aquí con las sensaciones físicas de la ansiedad. Si hace falta, volvé a escucharlo las veces que necesites. Entonces, como les contaba, podemos comenzar a notar la ansiedad tanto en los pensamientos como en el comportamiento o en el cuerpo. El tema es que la reacción de ansiedad en cada una de las áreas influye en las demás y esto mantiene el cuerpo en alerta y crea un círculo vicioso que es el que mantiene la ansiedad. Una vez que se establece este círculo vicioso, la persona tiende a evitar cualquier situación o circunstancia en la que en algún momento se ha desencadenado esta ansiedad. Escapar de las situaciones que suponen una amenaza es una reacción natural, pero el tipo de cosas que las personas tienden a evitar cuando sufren ansiedad a menudo no son peligros reales. Por ejemplo, evitar ir a tiendas, subir en autobús, ir a lugares concurridos, salir a comer, hablar con gente. Es más, no solo no son peligrosas, sino que son muy funcionales para la vida. Y evitarlas puede hacer la vida más incómoda y difícil. Este tipo de evasión también puede dar lugar a una pérdida de confianza y de autoestima, incrementando ahí sí con ello la sensación de ansiedad. Y ahí se forma otro círculo vicioso. Entonces llegamos a la parte de aprender cómo puedo controlar mi ansiedad y el ejercicio paso a paso. Y si llegaste hasta acá, califica el podcast, anda los 3 puntitos, ponele 5 estrellas si te parece interesante. No cuesta nada y es de gran ayuda este trabajo. Entonces, como hemos aprendido, la ansiedad no es una enfermedad y por tanto no se puede curar, ya que es una respuesta normal del organismo, incluso beneficiosa, solo que en algunas ocasiones puede resultar excesiva. Por tanto, nuestro objetivo será aprender a regularla. Y para esta regulación hay conductas que ayudan. Entonces, acá toma nota y fíjate con cuáles de ellas cuentas hoy. Primero, asegurarse de que hay tiempo para actividades de las que disfruta. 2, adquirir una afición relajante. 3, asegurarse de dormir lo suficiente. 4, alimentarse con una dieta equilibrada. 5, hacer ejercicio regularmente. Y 6, aprender a relajarse. ¿Cómo estamos con estos puntos? Dicho esto, vamos al ejercicio paso a paso del podcast y este ejercicio consta de 3 pasos. En el paso número 1 vas a tomar tu celular y vas a hacer un listado de colores que lo vas a llevar siempre contigo. En el paso número 2, cada vez que aparezcan pensamientos ansiosos o sensaciones físicas, vas a ir a ese listado de colores y vas a comenzar con el primero que tengas en la lista.
La tarea consiste en localizar objetos de ese color en el lugar donde te encuentras. O si vas viajando, vas a fijarte en lo que vas encontrando en el camino y nombrarlo. Y en el paso número 3, además de nombrarlo, vamos a agregar pensar y preguntarnos por cada objeto qué funcionalidad tiene y, para hacerlo mucho mejor, agradecer esa función. Por ejemplo, el primer color en mi lista es el verde. Me fijo que tengo mi campera verde. Entonces, verde, mi campera, y me permite ir vestida y además abrigarme cuando hace frío. Gracias por tenerla. Y así voy con el siguiente objeto, al menos por 3 minutos. Esta tarea sirve para focalizar la atención en algo externo, es decir, acostumbrar al cerebro a sacar el foco de los pensamientos que abruman e ir haciendo cada vez más débiles las conexiones neuronales que forman los pensamientos ansiosos y los círculos viciosos. Compartí el episodio si conoces a personas con ansiedad a las que les puede ayudar esta información. Recuerda que ningún podcast reemplaza el espacio de terapia. No dudes en contactarnos. Aquí debajo en la descripción quedan los links para que te contactes con Psicoatierra, donde encontrarás terapeutas que trabajan desde terapias basadas en evidencia y estaremos felices de recibirte. Hasta aquí llegamos hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo. Un placer.